Hola, buenas tardes. Bueno, estamos preparados para comenzar con nuestra lección 49. Hoy viernes, día último de la semana. Ya nos queda una lección para terminar la primera parte de los ejercicios. Ya después comenzaríamos con los repasos. Así que bueno, hemos llegado hasta este tramo. Como tendremos que llegar hasta la 365. Falta bastante. Bien, la lección de hoy tiene una explicación que después les va a gustar. Hola Alex, hola Rosario. Les va a gustar la explicación que da Kim Wapnick. Porque claro, fíjense en que la lección dice, la voz de Dios me habla durante todo el día, ¿no? Hola Marelis. Y claro, imagínense, nosotros cuando practicamos la lección lo que menos hacemos es escuchar la voz de Dios durante todo el día. Hola Nubia, Janet, Liz, bienvenidos. Entonces vamos a ver en realidad qué quiere decir esta lección. Y de paso vamos a ir haciendo, ¿no?, la práctica. Es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada tus actividades normales. La parte de tu mente donde recibe la verdad está en constante comunicación con Dios, tanto si eres consciente de ello como si no. ¿Bien? Hola Angélica. Es como que ahí nos está hablando de la mente dividida, ¿no? Ya nos dimos cuenta. Hola Carolina. Ahí ya estamos re claros de que la parte de la mente que está dividida, que está en contacto con Dios, escucha la voz de Dios durante todo el día, a pesar de que nosotros no tenemos la experiencia, ¿no? Es la parte de tu mente la que opera en el mundo y la que obedece sus leyes. Esta es la parte que está constantemente distraída y que es desorganizada y sumamente insegura. Bueno, esa es la que usamos todo el tiempo, esta parte. La parte que está escuchando la voz de Dios es serena, está en continuo reposo y llena de absoluta seguridad. Es la única parte que realmente existe. La otra es una loca ilusión, frenética y perturbada, aunque desprovista de toda realidad. Trata hoy de no prestarle oídos. Trata de identificarte con la parte de tu mente donde la quietud y la paz reinan para siempre. Trata de oír la voz de Dios llamándote amorosamente, recordándote que tu Creador no se ha olvidado de su Hijo. ¿Bien? A esa parte de la mente es a la que vamos a hoy practicar este ejercicio, ¿no? Con esa parte. Bueno, en realidad todos los ejercicios tenemos que practicar con esa parte, ¿no? Hoy necesitaremos por lo menos 4 sesiones de práctica de 5 minutos cada una e incluso más si es posible. De hecho, trataremos de oír la voz de Dios recordándote a Dios y a tu ser. Abandonaremos el más santo y gozoso de todos los pensamientos, llenos de confianza, sabiendo que al hacer esto estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él quiere que oigas su voz, te la dio para que la oyeses. Escucha en profundo silencio, permanece muy quedo y abre tu mente. Ve más allá de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus verdaderos pensamientos y empañan tu eterno vínculo con Dios. Sumérgete profundamente en la paz que te espera, más allá de los frenéticos y tumultuosos pensamientos, sonidos e imágenes de este mundo de mente. Qué descripción, ¿no?, que hace acá. Muy clara de cómo es el mundo que hemos proyectado y cómo funciona la mente, ¿no? No vives aquí. Bueno, ya con esa la rematan. No vives aquí. Estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar. Estamos tratando de llegar al lugar donde eres verdaderamente bienvenido. Estamos tratando de llegar a Dios. No te olvides de repetir la idea de hoy frecuentemente. Hazlo con los ojos abiertos cuando sea necesario, pero ciérralos siempre que sea posible. Y asegúrate de sentarte quedamente y de repetir la idea
cada vez que puedas, cerrando los ojos al mundo y comprendiendo que estás invitando a la voz de Dios a que te hable. ¿Bien? No nos da una estructura, ¿no?, de práctica, pero sí nos pide ese ratito de quietud, ¿no? Podemos repetir juntos con los ojos cerrados para conectar, ¿no?, con el espíritu, este ejercicio, y después hacemos la aclaración. Vamos a cerrar los ojos, vamos a pensar en Dios y vamos a repetir: la voz de Dios me habla durante todo el día. La voz de Dios me habla durante todo el día. Esa que la voz, ¿no?, que escuchamos en el silencio, cuando quietamos nuestra mente, cuando, como dice esta lección, nos olvidamos del mundo por un ratito, después lo volvemos a agarrar de vuelta. Esa es la voz de Dios, ¿no? Bien, por eso, ahora cuando leamos lo que explica Ken Wapnick, vamos a entender un poquito más, porque él hace una distinción, ¿no?, entre escuchar y hablar. Y vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Dice que muchos estudiantes del curso toman esta lección del curso literalmente, haciendo un uso incorrecto de la misma. Es obvio que no podemos escuchar la voz de Dios durante todo el día debido a la constante confusión que hay en nuestras mentes. Pero por otro lado podemos afirmar que sí, la voz de Dios nos habla durante todo el día porque el Espíritu Santo está en nuestras mentes, pero esto no significa que nosotros lo escuchemos. Prestemos mucha atención a las palabras. Y ahora lo explica, ¿no? La lección no dice que escuchemos la voz de Dios durante todo el día, sino que la voz de Dios nos habla durante todo el día. Hola, Darío. La mente errónea es una ilusión. La mente recta es real. La mente errónea está angustiada, desesperada, llena de un enloquecido parloteo de pensamientos que se parecen al conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Todos se acuerdan de ese conejo, ¿no? Ese que iba con el reloj, parecía apurado, ¿no? Y que hablaba todo rápido. Y que la confundía, ¿no? Alicia. Pero los chillidos del ego no suceden sin nuestro consentimiento. No proceden de un demonio malvado. Esto, ¿se acuerdan que lo dijimos ayer? Que nosotros le atribuimos al ego que el ego como que se apodera de nuestra mente y es el culpable, ¿no?, de quitarnos la paz. Pero acá lo dice bien claro, no suceden sin nuestro consentimiento. No proceden de un demonio malvado, porque el ego no es un demonio malvado. Es solo una voz que nos hemos inventado. Para llegar a Dios tenemos que dejar de lado nuestra identificación con la voz del especialismo del ego. No nos queda otra más que practicar para que esa voz, ¿no?, por un ratito pare y poder escuchar la otra voz, ¿no? Y se logra, con práctica se logra. Todos lo sabemos. Ya hemos hecho todos los ejercicios, ¿no? Más que lo estamos haciendo otra vez, como lo escuché decir a Ken Wapnick, que él recomienda, ¿no?, mucho, que una vez que uno terminó de hacer todos los ejercicios y si no quiere hacerlos de vuelta porque no se siente guiado a hacerlos de vuelta, que está bueno leer
el texto, ¿no? O sea, lo que dicen las lecciones, porque eso ayuda mucho. Bien. Yo no marqué ayer a dónde quedé. ¿Leí todo o no leí todo el capítulo? No, sí, porque lo marqué acá. Se ve que se me salió la hojita. Bien. Yo soy que el Espíritu Santo no da orden y me acuerdo que lo leí. Eso sí me acuerdo. Bien, vamos a arrancar desde el párrafo 8, ¿les parece? Ayer estuvimos leyendo, para los que están con el curso ahí, el capítulo 5, estábamos en la sección 2, la voz que habla por Dios, pero no la leímos toda, yo eso me acuerdo que no la leímos toda. Vamos a arrancar del párrafo 8, porque creo que me parece que quedamos por ahí, no, la leímos toda, sí, porque lo del yugo, la carga, sí, me acuerdo que la leímos. Sí, ahí me vino. Bien, entonces nos toca la otra sección. No me tengo que marcar, si no me olvido. Bueno, hoy nos tocaría entonces el guía a la salvación. ¿Sí? El guía a la salvación, que es la sección 3. Está en la página 86, lo tengo yo. Para los que tienen este curso, esta edición, está en la 83. La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento. De modo que podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. Esto el curso es claro en esto, si no existiera esa voz, ¿no?, del Espíritu Santo, del recuerdo de Dios en nuestras mentes, no podríamos salvar nunca esa brecha. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. El Espíritu Santo es la idea de curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Al ser la llamada a Dios, es asimismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas sus creaciones. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece las leyes del universo del que forma parte. Acá, vieron que dice universo. Recordemos que el curso usa metáforas, porque si no después hola Rafifi, no va a faltar quien diga cómo. Si el curso me dice que el mundo no existe, que no hay universo, ¿cómo acá dice que formo parte de un universo, no? Pero siempre recordemos que las palabras que utiliza el curso, ¿no?, tienen que ser entendidas, primero dentro del contexto, ¿no? Porque ese también es otro error que señala Wapnick, que dice que los estudiantes del curso lo que hacemos es tomar frases aisladas del curso, o sea, el texto, o de los ejercicios, o del manual para el maestro, y usarlas de latiguillo o porque nos gustan, porque son bonitas, qué sé yo. Pero como es una obra sinfónica, como lo explica él, no se puede estudiar así. O sea, es importante estudiarlo siempre dentro del contexto. Dentro de este contexto aplica la idea, pero no se está refiriendo específicamente a que el universo sea real. Eso hay que tener en cuenta. Bien, se refuerza al compartirse, se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti,
para que se produzca ese milagro. Ahí nos habla otra vez de este tema, ¿no? De que el perdón lo practicamos nosotros en nuestra mente, no importa si el otro, podríamos decir, recibe o acepta nuestro perdón en ese momento, porque el curso dice que más adelante lo va a hacer, porque compartimos la misma mente, ¿no? El mismo Espíritu Santo, el mismo ego, solo hay uno. Puede que él se haya desentendido de la llamada de Dios, tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia, ¿no? Por eso esto es como que tiene que ver con cómo empezamos a leer, que decía, la manera de reconocer a tu hermano es reconociendo el Espíritu Santo en él, ¿no? Como cuando finaliza este párrafo, ¿no? Tiene que ver con cómo empezaba. Hola, Rubí. Estamos leyendo el texto, Rubí, por las dudas, que vos capaz que querés saber la página. Estamos en la página 86, sección 3 del capítulo 5. Bien, existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Bien, acá qué claro, ¿no? Tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Acá nos da la idea, ¿no?, de que hay una sola mente y que estamos percibiendo desde la mente. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti y lo que compartes lo refuerzas. La voz del Espíritu Santo en ti es débil, por eso es por lo que debes compartirla. Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras siga siendo tan débil en tu mente. Justo, ¿no? Tiene que ver con la lección que estamos leyendo hoy, ¿no? No es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuencia a oírla. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego, utilizándolo a él de guía. Esta frase yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? Porque acá nos está explicando re claro el tema de la unidad, de que el perdón se practica siempre desde la mente uno. Porque si nosotros, bueno, al principio quizás es normal porque estamos muy perdidos, pero después más adelante vamos captando, ¿no? Practicamos desde la mente separada, ¿no? Creyéndome que soy un individuo, que soy este personaje que está estudiando el curso, ¿no? Y solo pido sanación para mí, ¿no? Voy a tener de guía al ego. Por eso es muy normal a veces al principio que este ego espiritual aflore y bueno, ande por su fuero, ¿no? Pero después nos vamos a dar cuenta. Después nos vamos a empezar a dar cuenta porque el curso apunta todo hacia la unidad. Apunta a que nos demos cuenta que el Espíritu Santo es compartido por toda la mente. Bueno, el ego también es compartido. Pero que, ¿no?, que esto de la unidad es la salvación. O sea que si usamos el perdón, digamos, desde una mente separada, ¿no?, que es lo que nos cuesta al principio, justamente acá dice que nos vamos a perder, ¿no? Esto no puede sino producir miedo, y vaya que lo produce. Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido.
He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Miren acá otra definición, ¿no? Hola Carolina. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. ¿Sí? ¿Se acuerdan la otra vez? Hola Laura, cuando hablamos de los niveles de la mente, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en este nivel 2, ¿sí? El perdón, porque obviamente creemos que nuestra experiencia está aquí. Por eso el Espíritu Santo opera en este nivel donde nosotros creemos encontrarnos. Eso en realidad no es así, porque opera en un nivel más profundo, pero nosotros lo experimentamos así. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Nosotros, por eso tenemos que practicar el perdón y sabemos que siempre lo practicamos en presente, en el ahora, porque para nosotros es lo único que podemos captar de la eternidad. El concepto de eternalidad nosotros nuestra mente no lo puede captar, pero sí puede captar el de ahora. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de este. Esto es importante porque quizás nosotros no nos demos mucha cuenta al principio, pero después más adelante nos vamos a dar más cuenta, porque el Espíritu Santo, como sabe que en realidad el inconsciente está compuesto de símbolos, ¿no? Utiliza esos símbolos a los cuales nosotros nos relacionamos y podemos entender o comprender para comunicarse con nosotros, para que nosotros podamos, digamos, de a poquito ir deshaciendo la culpa, ¿no? Que nos demos, o sea, es como decir, puedo ver que el perdón está funcionando, ¿no? Porque no tiene otra manera, porque nuestra mente está muy concretizada aquí, ¿no? Hace como si fueran los fusidos. Claro, sí, Amarelis, es así, lamentablemente sí. Es como que nosotros, bueno, digamos, tenemos que comprender, ¿no? Que cada uno va a actuar desde donde se encuentre, cómo puede hacerlo. Pero claro, el curso, ¿no? La mala interpretación que se hace del curso de milagros es que pareciera como que yo me lo hago para mí. Yo tengo que espiar. O sea, nos quedamos como lo que nos dice la religión y no nos damos cuenta. Es más, estamos transformando a veces el curso en una religión. Y en realidad el curso no me está hablando de que hay uno y que ese uno soy yo. No, me habla de una mente. Y como para nosotros, como lo decimos siempre, es tan difícil captar esto de una mente que justamente es no espacial, es no temporal. Claro, no podemos captar esa idea, es muy abstracto. Entonces, se produce esta confusión de niveles y claro, la gente piensa que la expiación es una cosa que se alcanza. Nosotros todos creemos que es algo que se alcanza. Pero fíjense en que acá lo dice claro, que habla de la hora, ¿no? Y no ese poder de la hora, como, porque vieron que sabemos que el poder de la hora, poder castor y todo eso, ¿no? Que mucha gente lo usa para manifestar y qué sé yo. Sino es el que darme cuenta que en realidad el tiempo no existe. Solo hay aquí y ahora, siempre. Siempre hay aquí y ahora. Cada suceso aparente que ocurre en el aparente tiempo ya pertenece al pasado. Es más, cuando yo me senté aquí
para preparar la computadora con las cosas, ¿no? Para empezar a charlar con ustedes, ya eso pertenece al pasado, ¿no? Fíjense que es continuo eso. Y ahora que nos percibimos diciendo esto, y dentro de un rato, otra cosa. Pero fíjense que nosotros, justamente como creemos, porque estamos muy aferrados a la línea del tiempo, ¿no? A esto lineal, que va a venir un suceso posterior. Y como no sabemos cómo va a ser ese suceso, eso nos engendra miedo. Nosotros acá le llamamos ansiedad, bueno, le ponemos muchos nombres, pero siempre es miedo, porque lo que no es amor es miedo. Y claro, esta idea de experimentarnos como uno, como unidad, como la única mente que hay, ¿sí? Y darme cuenta de que jamás la separación pudo haber sucedido y experimentarlo, ¿no? En mi mente, es muy aterrador para el ego. O sea, para esta mente que se cree separada, identificada con un cuerpo. Significa la muerte. Es la desaparición del yo. Por eso el libro de Gary Renner se llama La desaparición del universo. ¿No es cierto? Tiene justo el nombre, ¿no? Claro, claro. Claro, es el eterno presente, porque en realidad el tiempo no, solo es como que, fíjense, tenemos que evocarlo al tiempo pasado. ¿Dónde está? Es una memoria, ¿no? Por eso quizás nosotros, cuando estamos muy aferrados aquí al mundo, muy apegados, le damos mucho valor a las fotos. ¿Vieron? La película de cuando yo me recibí, esas imágenes, ¿no? Que representan aparentes cosas que hizo ese personaje, le damos mucho valor a eso. Cuanto más apegados estamos. Cuando vamos desapegando, ¿no? La mente se va desapegando, es como que no, porque se da cuenta que eso no es nada. O sea, no es lo que somos, ¿no? No somos nuestra historia. Bien. Entonces, su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de las cuales habla. Puede por consiguiente llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz, y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz, porque Él está en ti, que eres luz, pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. Qué bonito esto que dice último. Claro, el Espíritu Santo es el único, ¿no? Como dice el curso, el único que puede juzgar, ¿no? Sí, vos sabés que en realidad, Alex, podríamos usar espíritu como mente, pero siempre teniendo en cuenta que la mente es como el movimiento del espíritu, ¿no? Porque el espíritu en realidad es el estado primero, más yo lo vería, ¿no? Como que cuando estamos más unidos a Dios, es nuestra esencia el espíritu, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. Y la mente es lo que permite al ser que somos, al Cristo, expresarse aquí. O sea, ¿no? Es como una pequeña... Además con el asunto de que la mente mayúscula y la mente minúscula, vieron como el curso lo trabaja, que nos dice que la mente uno, que va con mayúscula, la mente de Dios, y cuando habla de mente, ya habla de la mente con minúscula, de esa mente que ahora se cree separada, ¿no? Entonces, por eso nos lleva un tiempo captar esto de las ideas. Claro, no es que sea diferente, Nubia, en realidad forman parte de lo mismo, pero digamos la definición que le podemos dar acá, como en la clarificación de términos vieron que lo dice. Vamos a buscarlo, porque así nos sacamos la duda. Porque, claro,
Una de las grandes dificultades que tenemos todos los estudiantes del curso justamente es esta, es reconocer que somos mente y practicar el curso conscientes de que el curso le está hablando a la mente y no al individuo, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos, se nos confunde, es como que eso no nos deja así. Eso vamos a aclarar. Dice, está en la página 85 de la clarificación de términos, por la duda de que lo quiera leer conmigo. Mente-espíritu. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a este su energía creativa. Es como que, por eso digo, la mente es el elemento creador, lo que permite al espíritu, ¿no? Moverse. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo. O sea, cuando el término mente va con mayúscula, está hablando de la mente de Dios o la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. O sea que podríamos decir que Dios nos creó como espíritu, ¿no? Claro, sí, claro. El Espíritu Santo es la parte de la mente. Claro, pero me parece que Alex, más que preguntar del Espíritu Santo, está preguntando de cuando el curso usa la palabra espíritu, ¿no? En sí. Claro, Dios nos creó como espíritu, ¿no? Por eso somos como, cuando digo soy tal como Dios me creó, estoy diciendo que soy espíritu, porque ahí somos tal como Dios nos creó como espíritu. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. O sea, como el Hijo de Dios somos todos espíritus. Pero en este mundo, ¿no? Porque ya recordemos, la mente es este principio activo del espíritu, ¿no? Pero como en este mundo la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados y sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. ¿Ven? O sea, como que nos va aclarando que aquí en la ilusión, ¿no? Estamos como mente minúscula. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el estado ilusorio, parece. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego, que ahí esa parte espíritu se refiere a lo que el curso dice el Espíritu Santo. Por eso es como que los términos, ¿no es cierto?, que utiliza el curso, nosotros ya, bueno, hemos salido un poco de lo que significaba, lo que decía la religión, pero al principio confunde, nos confunde. Sí, a mí me llevó, es como lo de la conciencia con mayúscula, la con minúscula. Yo me decía, me maté, te puedo decir, pero ¿por qué hay tantas? ¿Por qué tantos términos, no? Bien. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. ¿Ven? Miren qué claro. Yo no me puedo comprender separado de los demás. Y sin embargo, nosotros cuántas veces decimos, ay, sí, yo me comprendo o comprendo al otro, ¿no? Pero sin embargo no podemos, la verdadera comprensión, ¿no? Que es la que es el resultado del perdón verdadero, porque el perdón verdadero siempre lleva a una comprensión. No puedo, en realidad no podemos. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada. Y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Ya lo vuelve a recalcar el curso. Como separados no existimos, solo puedo existir en Dios. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Claro, mientras nosotros estamos atrapados con nuestra mente separada acá en la película, ¿no? Y pensándonos y todo esto, el espíritu en nuestras mentes está tranquilo.
Por eso el curso dice, el perdón no hace nada. Claro, para nosotros que no haga nada es terrible, porque para el ego algo hay que hacer, es algo que hay que hacer, ¿no? Claro, claro, claro. Y claro, y por eso yo digo que el curso cuando dice Espíritu Santo, es que, o sea, mente recta, es porque nos está hablando de ese espíritu íntegro, o sea, esa mente que está unificada. ¿Se acuerdan de los santos? Santo, de santidad, es íntegro, ¿no? Aparte de que es opuesto a culpabilidad, santidad significa que algo que está unido, ¿no? El Espíritu Santo es nuestra mente sana, santa, unida. El curso nos presenta como si fuera un alguien, una gente, ¿no? Un algo, porque nosotros necesitamos símbolos. Por eso acá lo dice, trabaja con los símbolos, porque nosotros, este es un mundo de símbolos, todo representa algo. Bien, a ver qué dice. Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego, porque de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a este con todas sus fuerzas, miren que lo dice con mayúscula acá, de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. Por eso yo digo, ¿no? El curso nos habla tanto del tomador de decisiones, ¿no? Hoy en la mañana encontré algo del tomador de decisiones que está muy bueno. Después lo voy a copiar. Nos habla tanto esto del tomador de decisiones, ¿no? Del retornar a la mente. Y desde el tomador de decisiones, elegir, ¿no? Decidir con qué maestro mirar la película. Porque obviamente esa parte de la mente es la llamada a la guerra. O sea, el ego siempre quiere el conflicto, le gusta. Y el espíritu no. Por eso los dos están atentos. Los dos están ahí. Lo que pasa, bueno, que ya sabemos que no se conocen entre sí. Pero en mi mente, en esa partecita de nuestra mente que se llama el tomador de decisiones, yo puedo decidir con qué maestro. Por eso este es un curso, digamos, en responsabilidad. En volver a la mente y tomar mi lugar verdadero, ¿no? El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. Fíjense acá, ¿no? Que solamente tiene significado la percepción aquí, en las relaciones, ¿no? Que hablamos. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. Y cuando se refiere a relaciones, no se refiere solo a relaciones con cuerpos humanos. Recordemos que es a cómo nos relacionamos con todo, ¿no? Bien. Entonces, el ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. ¿Ven acá? Ya como que nos está dando un preludio del perdón, ¿no? Hablando del perdón. El Espíritu Santo es esa parte de la mente que reinterpreta las percepciones falsas. El Espíritu Santo es el maestro perfecto.
Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. Fíjense, ya esa comprensión ya está. El Espíritu Santo es como la mente que comprende, ¿no? La mente de comprensión, podemos decir. Y el ego sería la mente que está programada, la mente que está por el virus, ¿no? Y esa mente, esa parte de la mente es la que ilumina, ¿no? La oscuridad, la que nos ayuda a ver de otra manera. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio, sin oponerse a su mente, porque parte de ella está todavía de parte de Dios. Así que por más que reacios que seamos, el Espíritu Santo lo puede todo. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien éste no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde Él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí, porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. Tú, que formas parte de Dios, no te sientes a gusto salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. El ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Menos mal que tenemos esa parte de la mente. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos, porque tiene que operar para una mente, con una mente que está en oposición. Por eso el Espíritu Santo nos dice el curso que trabaja con contraste, ¿no? Nos muestra. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla tal como el Espíritu lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación porque recuerda lo pasado, lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Bien, muy clara, ¿no? Esta sección, la verdad que es hermosa. Hola, Sonia. Es una sección que aclara, ¿no? Que bueno, que el Espíritu Santo es el guía a la salvación, o sea, a darnos cuenta, ¿no? De que somos mente, de que todo lo estamos haciendo nosotros mismos, que somos el soñador del sueño, o sea, es el recuerdo de nuestra realidad, el Espíritu Santo. Nos recuerda quiénes somos todo el tiempo. Por eso tenemos que conectar con esa mente, con esa parte de la mente, porque no está perdida. El ego nos puede contar muchos cuentos, pero en realidad no está perdida, ¿no? Bien, agarré el libro gordo Petete. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de la gratitud a Dios, ¿no? Porque estamos con la gratitud. Todavía estamos con la gratitud a Dios. Y está bastante, ¿no? Que costó muchas ideas, ¿no? Que vimos ayer y antes de ayer. Ahora vamos a continuar porque yo creo, ¿no? Ya, capaz que podemos ver la gratitud a Jesús. Y van a ver qué diferente cuando explica la gratitud a Jesús que cuando explica la gratitud a Dios. Es muy, muy diferente. La realización de los ejercicios, ¿no? De estos que estamos haciendo, de las lecciones,
mostrará que las ideas en las que se basan son ciertas. Eso es lo que serían los testigos. Creo que el curso usa mucho la palabra testigos. Si realmente practico lo que dice el curso y perdono, o en el contexto de este taller, porque bueno, él estaba dando un taller, ¿no? Si me permito sentir gratitud, me sentiré mucho más tranquilo. Si realmente estoy siendo abierto y honesto conmigo mismo, me daré cuenta de que la paz que siento, porque me uní a ustedes y los perdoné, es una paz mucho más profunda que todas las cosas que he calificado de paz hasta ahora. Acá, él está dando un concepto, ¿no?, de lo que es la paz verdadera, porque nosotros acá en el mundo también le llamamos paz a cualquier cosa. La paz de la que nos habla el curso es la paz que es sinónimo de estar unidos, o sea, en mi mente unida, o sea, no veo inocencia por todos lados, el Cristo por doquier. Él, bueno, les está haciendo el ejemplo, ¿no?, de que si él se une a todos, ¿no?, que están ahí en ese taller, esa paz que sentimos cuando nos unimos como hermanos, ¿no?, como lo que somos, como mentes, es la verdadera paz. No hay juicio, no hay nada. Aceptar lo que dice un curso de milagros y el compromiso de al menos practicar lo que está diciendo es una expresión de fe. Fe en algo que no podemos ver, que nuestro cerebro no puede entender, que tú no puedes escuchar con tus oídos, pero confías en que hay algo más que está más allá de este cuerpo y de este ser físico. Jesús está diciendo, cree lo que te estoy diciendo porque funcionará para ti, te hará más feliz. Nuestra experiencia personal se convierte así en nuestro propio testigo. Es como que la única manera que tenemos de comprobar, ¿no?, si todo esto que nos dice el curso es verdad, porque tenemos muchas dudas, es justamente porque los testigos, ¿no?, lo vamos a atestiguar en nuestra propia experiencia. La paz va a estar presente en nuestras mentes, ¿no? El sentimiento de paz y felicidad dentro de nosotros es el testigo. Es como sentir que esto, me siento feliz porque sí, ¿no? Es la dicha, el gozo de Dios es indescriptible, porque nos sentimos felices y no hay motivo. No es que porque estoy feliz porque me gané el loto, o estoy feliz porque me pasó tal cosa. No, no. Es ser feliz porque sí, ¿no? Como decíamos ayer, me parece, ¿no?, que lo habíamos dicho, por ser quien soy, por saber quién soy. No es necesariamente que las circunstancias externas o el mundo cambien, sino que algo en mí se siente diferente. ¿Ven? Acá lo dice bien claro. No voy a esperar a sentir gratitud porque realmente me pasan cosas buenas, o sea, que yo esperaba y como debería ser, ¿no? Sino porque algo en nosotros se siente diferente. Y eso es cierto. Eso lo podemos comprobar, ¿no? Sí, todo lo de Ken Wapnick es hermoso, Marely. Yo soy una enamorada de este hombre, porque en mi experiencia, a mí me costó tanto entender el curso. Si ustedes supieran que yo he llorado. Y yo lo único que pedía es algo para poder entenderlo, porque claro, por ahí había una persona, no quiero nombrar a nadie, ¿no?, que lo explicaba y bueno, le entendía, pero después el resto no les entendía nada. Y veía el curso y le entendía menos. Y bueno, y a mí, no sé, yo como que me sentí tan guiada a comprar los libros de él, y yo lo único que quería era comprar los libros de él. El primero que compré fue el mensaje de un curso de milagro, y para mí fue como tener, no sé, un 0 kilómetro más o menos. Yo estaba chocha con ese libro. Y bueno, y
de a poquito fui buscando el material de él. Este es un material que ustedes lo pueden buscar en la Fundación para la Paz. No me acuerdo en qué sección, pero bueno, ustedes entren a pacim.gov.ar, algo así se llama la página. Y hay material que no lo pueden descargar en realidad, ¿no? Pero lo pueden copiar, pegar, leer en línea. Bueno, también se puede comprar, ¿no? Porque también está para comprar. Yo me tomé el trabajo de copiármelo, hacerme un PDF, ¿no? Y después lo fui a imprimir, bueno, lo guardé. Porque, bueno, vieron que acá cada loco con su tema. Pero leer a Wapnick, cuando uno realmente capta, ¿no? Cómo él está explicando el curso. Además, no sé si ustedes vieron los videos de él. Ese hombre vivió el curso, realmente. Porque lo explicaba con una autoridad, pero no, bellísimo. La verdad, fue el maestro, es el maestro del curso de milagros. Ese sí que se puede llamar maestro del curso de milagros. Y bueno, no sé, la verdad, es mi apreciación, ¿no? De personaje, pero creo que, miren que hay mucho material, ¿eh? Pero él lo explica de una manera además muy profundo, porque se ha tomado el tiempo de explicar todo el curso, o sea, todo. Es impresionante la cantidad de material que ha dejado, de todo. Bien, sé que no soy yo quien lo hizo, o sea, cuando sentimos esto que nos sentimos diferentes, ¿no? Pero no que me siento diferente porque yo estoy alegre porque estoy en el curso y el otro no. Es un sentirnos diferente con respecto a cómo me sentía antes, ¿no? Nos damos cuenta que no somos nosotros los que hicimos el cambio, ¿no? Que algo en nosotros lo produjo. Algo sucedió a través de nosotros, ¿no? Ese algo es la presencia del Espíritu Santo o de Jesús. La experiencia es auténtica. Bueno, ustedes saben que Ken Wapnick usa mucho Jesús para digamos, como sinónimo del Espíritu Santo, ¿no? ¿No es cierto? Sí, la verdad que a mí la verdad me gusta, ojo, es mi experiencia, porque otros capaz que dirán, no le entiendo nada. Y ojo, que al principio yo tampoco le entendía nada, pero de a poco, por eso yo siempre les cuento y les digo, no sé si para alentarlos, porque que a medida que practicamos el programa, la mente se va aclarando y es como que van a leer el curso y lo van a leer con otra luz en la mente y van a ver que lo van a entender solitos. No vamos a necesitar estar como estamos ahora, ¿no? Como yo también lo necesito, no se vayan a pensar que yo me lo sé, yo también estoy estudiando junto con ustedes. Pero notamos, como dice acá, ese algo. Es increíble, pero es verdad, es así. Bien, vamos a ver la gratitud a Jesús. Yo me sonrío porque yo ya lo leí antes y, claro, es tan diferente lo que dice acá, ¿no? Dice, Jesús deja claro, al comienzo del texto, que nuestro miedo a Dios es tan grande y que la distancia aparente entre nosotros y Dios, y Jesús también, es tan inmensa que el retorno parece imposible. Fíjense que nosotros es el primer sentir que tenemos todo, parece imposible, algo que no vamos a poder alcanzar. Él dice que no es posible pasar de los terrores, de estas pesadillas que tenemos en este mundo, directamente al cielo. O sea, no podemos estar soñando un mundo terrorífico y de repente hacer el traspaso, ¿no? Al cielo. La esencia de la pesadilla de la que habla Jesús es que Dios nos atrapará y nos destruirá. Esa recordemos que es la idea inconsciente que todos tenemos. Entonces, lo que necesitamos son pasos intermedios.
lo que el curso llama sueños felices, por lo que todavía creemos que estamos aquí, pero ahora los sueños se llenan de perdón en lugar de ataque y juicio. ¿Sí? El sueño feliz, del que habla el curso, como también habla del mundo real, ¿no? No son cosas como, por ejemplo, como un lugar. Por ejemplo, el mundo real no es que es un lugar, sino un estado mental, ¿no? Al que accedemos después de mucho practicar el perdón, ¿no? Como ya hemos perdonado todo. Y el sueño feliz es una experiencia, no es que estamos felices y nos reímos de todo, y estamos viendo la cháchara, no. Es que podemos ver unidad en todo, nos damos cuenta que todo está en nuestra mente, que bueno, que realmente es un sueño, es experimentarnos así, es el sueño feliz. Estamos en paz con todo, y no que estamos en paz con todo porque todos se comportan como a mí me gustaría, a mi piacere. No, no, que pase lo que pase ahí fuera, mi mente está en paz. Pase lo que pase ahí fuera. Esa es la verdadera paz. La paz de Dios. No es la paz del ego. La paz del ego es que todo esté tranquilito para que yo esté en paz. Necesitamos un punto medio. Y ser ese punto medio es la función del Espíritu Santo o de Jesús. El curso utiliza a Jesús y al Espíritu Santo de manera intercambiable en términos de su papel como maestro interno. Nosotros podemos, el que tiene que Jesús representa un símbolo de amor para él en su mente, puede utilizar a Jesús en vez de decir Espíritu Santo, porque hay gente que no le gusta decir Espíritu Santo. El que se siente a gusto Espíritu Santo, Espíritu Santo. Otros utilizan a María, ¿no? Otros dirán Dios, no sé, no importa. ¿No? Pero en este caso, bueno, nos aclara eso, ¿no? Claro, sí, eso es cierto, Marely, sí. Pero bueno, es que es así. Yo lo escuché no solo de famosos, lo escuché de estudiantes del curso de muchos años. Ay, el sueño feliz, como así. Y yo dije, pero a mí me pasó algo muy raro en mi experiencia. Yo no sé, capaz que yo soy raro. Que yo nunca le di mucha bolilla, ni a eso de la expiación, ni que lo que el sueño feliz, ni que el mundo real. A mí no me interesaba todo eso, porque yo lo veía eso como una promesa, siendo bueno. Yo me veía, siempre me situé donde estaba, o sea, siempre fui en ese sentido, muy realista. Nunca me engañé, nunca me creí que, ay, sí, yo qué bien, no. Al contrario, me tiraba la mente juzgadora y evaluadora de que estaba haciendo mal. Pero también observaba eso. Pero trataba de verme desde dónde estaba. Y no estar pensando en que si iba a alcanzar el sueño feliz. Y yo veía que tenía que perdonar como 800.000. Decía, pero ¿cómo voy a hacer eso? Eso es imposible, decía yo. Claro, como dice Wapnick, Ken Wapnick lo dice muy claro. Para realmente aprender este curso, el que lo aprende realmente, dice él, bueno, yo lo presento como si estuviera, ¿no? Bueno, porque para mí sigue estando, o sea, está, ¿no? Todos estamos, Jesús también está acá, ¿no? Él dice, si yo ya me creo que soy totalmente amoroso y que vivo todo el tiempo en el sueño feliz y que estoy re guay y todo así, el curso de milagros no es para mí. El curso de milagros es para los que estamos realmente infelices en este mundo, que nos damos cuenta que acá nada funciona y que realmente queremos otra manera. Entonces queremos que se nos enseñe. Somos humildes como mentes y pedimos ayuda. El que ya dice, porque hay gente que en un año ya sabe explicar el curso y parece que se lo sabe y que, no sé, encima se pone maestro de Dios. Como que, y vos decís, pero que no tenía nada para practicar, para perdonar. Yo creo que
que tenemos que ser muy humildes en este camino, porque no sabemos. ¿Cómo vamos a ver qué lecciones de perdón nos aguardan? Yo no tengo ni la menor idea. Cuando siento paz, bien, disfruto, porque estoy en paz, observo y sigo practicando el perdón, porque sé que es mi única función acá. Y ya está, ¿no? Porque si no, pues es muy sutil. Por eso yo les digo siempre que Wapnick lo explica así, a rajatabla y así, como es. Por eso los que no están preparados para el curso no estudian el Wapnick. Van a escuchar a otros que les cuentan que ellos son amor y que todo lindo, que... Sí, la verdad es esa, que somos amor y que somos hijos de Dios. Esa es la verdad. Pero acá lo dice bien claro, que yo no voy a pasar, hoy me compré el curso y mañana estoy iluminada. Porque si fuera así, bueno, ¿para qué queremos un curso? ¿No? Claro. Bien, así que eso más o menos, Amareli, sí, va por ahí, pero bueno. Lo importante es cómo nos vemos nosotros, o sea, cómo nosotros nos vemos y cómo vemos el mundo. Trabajar ahí, trabajar ahí. Bueno, entonces, ¿dónde estaba yo? Necesitamos a Jesús como intermediario, porque la distancia entre nosotros y Dios es muy grande. Recordemos que la distancia obviamente es algo metafórico, ¿no? No hay distancia, pero nosotros sentimos eso, como que Dios estamos muy alejados, muy separados, ¿no? Nos pide que imaginemos esto como en un continuo vertical, una línea que sube y baja, y que Dios está en la parte superior, nosotros estamos en la inferior y que Él se encuentra en el medio. Esto lo dice en el capítulo 1, en la sección 2, en el párrafo 6, por las dudas. Él en una parte lo pide, Jesús nos dice que nos imaginemos, ¿no? Que Dios, ¿no? Nosotros estamos aquí y Jesús es como el intermediario, ¿no? Entre Dios y nosotros, nuestro puente, ¿no? Una imagen que le dio a Helen, que no forma parte del curso en sí, pero es relevante aquí, es que sus manos están en el cielo y sus pies en la tierra. Yo me acuerdo de esta frase, me la decía mucho, porque es como una comprensión, es como para no perder pista esto. Acá, bueno, lo dice en otro sentido, pero la mente en el cielo y los pies en la tierra, yo me acuerdo que siempre me lo decía una compañera que yo conocí, que se llamaba Alicia, que ella, bueno, ella era muy espiritual, del Reiki, la verdad que yo aprendí un montón de cosas que me enseñó, y bueno, y ella siempre me decía eso, me decía, Silvina, la mente en el cielo, los pies en la tierra. O sea, como diciendo, nada de pedo de color, ¿entienden? O sea, es muy importante. Yo no tengo que negar mi experiencia aquí, porque si no, no voy a aprender este curso. ¿Bien? Este curso es para trabajarlo en la mente, no como cuerpos. Si justamente me está diciendo que no soy un cuerpo, pero no me dice que niegue que soy un cuerpo, que niegue mi experiencia. Me dice que me dé cuenta de que yo en realidad no soy este cuerpo, pero no por eso voy a negar mi experiencia. No, yo tengo que vivir mi experiencia, tengo que aprender a través de mis relaciones. Por eso el curso nos toma desde ahí, ¿no? Hay otras espiritualidades que, bueno, que trabajan de otra manera, serán para otros más avanzados. Nosotros necesitamos esto. Nosotros digo nosotros porque lo estamos estudiando, ¿no? Otros vieron que estudian, no sé, la no dualidad así pura, y qué sé yo, que meditan horas y horas, y que se elevan, y que van no sé para dónde, no sé todo lo que les pasa. Yo la verdad, sinceramente no sé cómo lo harán, pero bueno, ¿será que lo traerán de otros sueños? No sé, la verdad que no tengo ni idea. Yo sé que estoy para esto, y la verdad que me di cuenta que con razón me llegó esto. Porque claro, sí. O sea,
Si nos está tocando es porque nos toca. O sea, nos toca el perdón. Aceptemos lo que nos toca, seamos humildes, y bueno, si nos vamos a venir, como dice en el curso, ¿no? En la morfía, y no vamos a desaparecer y nos venimos transparentes, será más adelante, o si no, no será, qué sé yo. Bien. Eso se lo dijo Jesús a Helen, ¿no? En cierto sentido, Él cierra la brecha entre nosotros y Dios, como un hijo de Dios entre Él y Dios, y como un hermano mayor entre Él y nosotros. Por eso lo dice, que Él es nuestro hermano mayor, para que lo veamos así, pero no como alguien diferente, porque el ego tiende también a ritualizar, a idealizar a Jesús, ¿no? Y Jesús quiere justamente que lo perdonemos y que nos demos cuenta que Él es igual que nosotros, que nosotros somos igual que Él, porque formamos parte de la misma mente. ¿Sí? Hay que ser... Ah, sí. Gary Renner también lo dice. Claro, pero Gary Renner fue alumno y estudió con Ken Wapnick. Pero vos fíjate, ¿no? Los referentes, ¿no? No es porque yo lo quiera defender, ¿no? O sea, porque tampoco me voy a poner en fundamentalista. Pero bueno, qué sé yo, dentro de la ilusión es lo que hay, ¿no? Podemos leer otros libros, porque hay de todo, y podemos seguir a otros, ¿cómo se llama esto? Los que, bueno, que son facilitadores, escriben libros y explican el... Podemos hacer lo que queremos acá, porque cada uno hace lo que quiere. Pero, ¿para qué vamos a perder más tiempo? ¿No? Si tenemos todo servido, o sea, vamos a hacer lo que... Yo creo que es como le dije recién, aceptar lo que nos llega. Si nos llega eso, es porque es eso. ¿Para qué me quiero ir para el otro lado? Si yo me llevo esto, bueno, pues tengo que estudiar esto. Punto. O sea, si en realidad, en el fondo, todas las espiritualidades, por más que lo quieran esconder, dibujar y adornar, todas están hablando de que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, ¿no? Algunos tomarán unos medios, otros tipos de herramientas, pero todos llegan al mismo lugar. Pero bueno, si nosotros nos tocó este camino, ya les digo, podemos ser. Vale, un cachito más y dejamos. Bien, entonces dice que un curso de milagros, y es parte integral de su proceso, nos ayuda a que podamos perdonar y cambiar de opinión realmente unos con otros acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra relación con Dios y acerca de nuestra relación con Jesús o con el Espíritu Santo, ¿no? Fíjense en que es cierto, porque el curso, bueno, al principio nos va dando unos pantallazos, pero cuando llega al capítulo 15, arranca con las relaciones especiales y nos muestra detalladamente cómo son nuestras relaciones acá. Claro, al principio nos vamos como un poquito como a asustar en el sentido no que vamos a salir corriendo, pero claro, es fuerte para nosotros porque estamos acostumbrados a otra cosa y cuando vemos lo que el curso nos muestra, lo que realmente representan nuestras relaciones especiales aquí, bueno, más ganas vamos a tener todavía de entregarle esas relaciones y ponerlas a su cargo para que se nos guíe, para que se nos dé una nueva percepción, una nueva interpretación, porque nosotros estamos totalmente perdidos. Y el sentir que estamos perdidos es una manera, ¿no? Yo me acuerdo, María Rosa Wynn, o Rosa María Wynn, nunca me acuerdo el nombre, si es María Rosa o Rosa María, que fue la traductora del curso, ¿no? Que ella daba un ejemplo de que nuestra relación con Dios aquí en el mundo, ¿no? Como nos sentimos, es por ejemplo como decir un niño que va al supermercado con su mamá, su papá, y se pierde en el supermercado, ¿no? Y empieza papá, mamá, ¿no? Estoy perdido, necesito guía. Bueno, hoy justo leímos la guía a la salvación. Necesitamos guía en nuestras mentes. Y bueno, hay que estar contento porque la guía nos llegó. Estamos estudiándolo.
Bueno, amigos, les deseo un feliz fin de semana, descansen, practiquen las lecciones, practiquen que son mente, dejen de ser dementes, que ya de demente ya practicamos mucho. Vamos a hacer mente ahora. Bien, y nos veremos el lunes. Chao.